Vamos a hablar un poquito acerca de la unidad. La unidad, ¿por qué? Porque nos decía el Papa San Juan Pablo II que la unidad se trata de un camino sostenido enteramente por la gracia. Un camino sostenido enteramente por la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad viene de Dios. La unidad viene de Dios. Debemos recordar en primer lugar que el Génesis nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Dios es trino. Y así nos hizo Dios a nosotros. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas realmente diferentes, pero un solo Dios verdadero. Y nosotros, Dios nos hizo con cuerpo, alma y espíritu. Y no podemos nosotros decir, bueno, el alma está aquí o el espíritu está separado del cuerpo, es diferente del cuerpo. No podemos afirmar esto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos afirmar? Porque somos una unidad perfecta. Somos una unidad perfecta con tres elementos totalmente distintos. Porque el cuerpo no es espíritu, ni el alma es cuerpo, ni el espíritu es alma. Entonces son tres elementos realmente distintos, pero un solo Dios, un solo cuerpo, un solo ser humano. Así es Dios. Dios es tres personas realmente distintas, un solo Dios verdadero. Así de que nosotros hemos sido creados por Dios para la unidad. Nosotros hemos sido creados por Dios para la unidad. Yo tengo que ser uno en mí. Mi manera de pensar tiene que ser una con mi manera de actuar. Si yo tengo una manera de pensar y otra manera de actuar, yo estoy dividido. Y la división no viene de Dios. Dios quiere que seamos uno. Y por eso vamos a ver cómo vamos a forjar la unidad, siendo que somos tan difíciles, siendo que somos tan diferentes, siendo que nos cuesta trabajo. ¿Cómo vamos a forjar la unidad en un grupo de oración? ¿Cómo vamos a formar la unidad en una parroquia? Es verdaderamente difícil. Imagínense, aquí hay varias personas casadas, se les nota por la cara que traen. Se casaron con la persona que estaban enamorados o enamoradas y cuesta trabajo la unidad. Imagínense entre los que no están enamorados. Por eso, ¿de dónde va a venir la unidad? ¿Cómo se va a forjar la unidad en nosotros? Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que vamos a tratar de ver. La unidad entonces, la unidad de Dios, ¿de dónde viene? Porque nosotros venimos de Dios. Pero la unidad de Dios que nosotros tenemos que reflejar, ¿de dónde viene esa unidad de Dios? La unidad de Dios viene del amor. La unidad de Dios viene del amor, porque Dios es amor. Y la unidad en nosotros también debe de venir del amor. Solamente amándonos vamos a poder ser uno. ¿Por qué en los grupos y en las parroquias no somos uno? Porque no nos amamos. Porque queremos que todos seamos clonaciones de otro. Y esperamos que nos parezcamos enteramente a otro. Eso no es la unidad, mis hijos. Eso no es la unidad. Que todos seamos igual, nos vistamos igual, nos peinemos igual. Eso no es unidad. Eso no es la unidad, no es la unidad de Dios, la que viene de Dios y la que Dios quiere ver en nosotros. La unidad que viene de Dios y que Dios quiere ver viene del amor, porque Dios es amor y así tiene que estar, así tiene que ser en nosotros. Si no amamos, no vamos a poder ser uno. Si no nos amamos, no vamos a poder ser uno. No con el amor. Hay dos clases de amor, por supuesto: el amor natural y el amor sobrenatural. El amor natural es un amor limitado. El amor natural es un amor que depende. Yo te amo en la medida que correspondas a mis necesidades.
ya no respondes a mis necesidades, ya no te amo. Entonces eso ya no es amor, mis hijos, eso era interés. Eso era interés. Y hay personas que se casan movidos por el interés y luego dicen, se nos acabó el amor. No, nunca lo hubo. Nunca lo hubo, porque el amor no se puede terminar. El amor no se acaba. Cuando no amamos, somos diferentes de cuando sí amamos. Por ejemplo, si una mamá, cuál de las mamás que están aquí podría decirme cuántas veces ha perdonado a su hijo? Pero ¿cuántas veces? No hay manera de contar cuántas veces han perdonado a sus hijos y a su viejo. No. Esas sí las van contando, pero ya lleva 3, ya lleva 4, nomás lo estoy dejando a ver qué. ¿Por qué? Porque antes había amor y después de la desilusión, con el amor humano, dicen el amor humano es ciego, pero los vecinos no, ¿verdad? Por eso todo el mundo se da cuenta, no conviene que se casen, pero el amor humano es ciego. El amor humano solamente ve lo bueno y lo bonito de la persona. Y una vez que se desilusiona, eso se convierte en odio y entonces solo ven los defectos de la persona. Ya no son capaces de ver las cualidades. En cambio, cuando el amor permanece el poder ver las cualidades. Cuando sentenciaron a un joven a muerte, lo sentenciaron a muerte por una serie de delitos graves, el juez leyó las razones de la condenación, leyó todos los delitos. Había robado, había abusado sexualmente, había defraudado gente, había vendido droga, había todo, empezó a enumerar todas las cosas. Y entonces una persona de ahí levantó la voz y gritó, tengan clemencia. Y entonces dijeron, ¿cómo vas a pedir clemencia si ve todas las cosas malas que hizo? Y ella contestó, es mi hijo. Oh, es que si nosotros amáramos con amor de hijo a los del grupo, a los vecinos, a la suegra. Yo sé que ya es bien difícil eso, pero digo, si amáramos con amor de hijos, no le llevarían la cuenta a nadie, ni a su esposo, ni a su esposa, a nadie. Ni les importaría cuántas veces han tenido que perdonar. Y entonces el esposo y la esposa, a pesar de sus debilidades, podrían ser uno. Pero la buena memoria que tienen para los errores cometidos, eso está obligando a una división entre ustedes, una terrible división entre ustedes. Nosotros tenemos que amar, pero no con el amor humano, sino que estamos llamados a amar con el amor de Dios en nosotros. Dios quiere depositar su amor y quiere ver en nosotros su manera de amar. Quiere ver en nosotros su manera de amar para que ese amor de Dios permanezca en nosotros. Si yo me niego a amar, a perdonar a una persona, el amor de Dios, ¿qué se queda a hacer en mí? Si tú te niegas a amar a tu esposo y a perdonarlo, tú pierdes el amor de Dios en ti. Si tú te niegas a amar a tu esposa, tú pierdes el amor de Dios. ¿Vas a estar lleno del amor de Dios mientras odias a su hijo, a su hija? Es imposible, ya no tienes unión con Dios. Ya no tienes unión con Dios, pierdes la unión con Dios. Por eso es que tenemos que luchar y tenemos que ver, bueno, ¿y de dónde nos vamos a agarrar para poder tener ese amor de Dios en nosotros y poder expresar hacia los demás ese amor de Dios en nosotros? Por eso no tenemos que amar con un amor natural, sino con un amor sobrenatural. Amar a los hijos es natural. Amar al esposo es natural. Amar a la abuela es natural. Amar a la suegra es sobrenatural. Eso ya no entra en el ámbito natural, eso ya es sobrenatural. Eso ya se requiere tener a Dios en el corazón. Amar a la nuera, eso requiere virtudes, heroicas virtudes para poder amar a las nueras.
para poder ver cómo el niñito que no quería ni una camisa arrugadita, ahora anda todo como si le hubiera masticado el burro, pero feliz, pero feliz, claro, hay que apretarse, ¿verdad? Pero, bueno, hay que amar con el amor de Dios. Hay que aprender a amar con el amor de Dios. Es un amor que es verdaderamente libre. Por eso no con un amor natural, sino con un amor sobrenatural. Este amor sobrenatural para el que nosotros hemos sido creados para tener el amor natural, sobrenatural en nosotros, es decir, el amor de Dios en nosotros y poder amar con un amor sobrenatural. Para eso hemos sido creados. Pero lo perdimos con el pecado original. Perdimos la capacidad de amar. Por eso miren la cara que traen. Digo, no volteen a verse, se me pueden deprimir, pero hemos perdido la capacidad de amar. Y cuando una persona, mis hijos, no es amada, no es feliz. Cuando una persona no es amada, no es feliz, porque hemos sido creados para el amor, pero para el amor de Dios, para el amor sobrenatural, es para el amor que nosotros hemos sido creados. Entonces, cuando perdemos el amor de Dios, mis hijos, no el amor de las criaturas. El ser humano que pierde el amor de Dios es un limosnero de amor de las criaturas. Ámame, aunque me pegues. No le hace, pero no te vayas, pero no me dejes. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Ya no es ámame, sino es el verdadero miedo a quedarnos solos. Miedo a que nadie más nos vaya a amar. Y entonces somos capaces de humillarnos. Somos capaces de humillarnos. Eso nunca lo van a ver en una persona que está llena del amor de Dios. Eso nunca lo van a ver. Pero el que no ha experimentado el amor de Dios, ese sí es capaz de todas estas cosas. Es capaz de llegar a la humillación, algo que Dios no quiere ver en nosotros. Algo que Dios, porque no hemos sido creados para esto. Entonces, este amor que nos puede llevar a la unidad, porque es el amor hasta el sacrificio, así es el amor de Dios, hasta el sacrificio. El amor más parecido al amor de Dios es el amor de la mamá por los hijos. Pero solo por los hijos, ese es el problema, que así debería de ser con todos, para que sea verdaderamente el amor de Dios en ti, verdaderamente el amor de Dios en ti, tendría que ser ese mismo amor, pero para con todos. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a buscar en nosotros? Va a buscar en nosotros su amor. Si Dios viene, mis hijos, ¿ustedes creen que Dios va a poner su mirada sobre, por ejemplo, aquí? Si aquí Dios nos permitiera que viéramos todos cómo asoma su rostro para mirarnos, ¿ustedes creen que se va a poner a contar quién hizo más por Él? ¿Ustedes creen que eso es lo que le va a importar a Dios? ¿Quién trabajó más por Él? ¿Acaso Dios ocupa trabajadores? Dios no ocupa de nada ni de nadie, mis hijos. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Qué es lo que va a buscar Dios? Va a buscar su amor en mí, su amor en ti. Y si Dios encuentra su amor en ti y encuentra su amor en mí, entonces cuando me abrace, se abraza a sí mismo. Y cuando te abrace, se abraza a sí mismo. Pero si encuentra un amor humano y egoísta, ¿qué quieren que abrace Dios? ¿Algo que es contrario y diferente a Él? Si los hijos se parecen a sus padres, por eso están tan fellitos unos, ¿verdad? Los hijos se parecen a los padres. Bueno, nosotros tenemos un Padre que es Dios y entonces tenemos que parecernos a Él. Tenemos que parecernos a Él. Por lo tanto, el Señor ha querido regresarnos ese don de su amor en nosotros para que tú y yo podamos ser agradables a Él, atractivos a su mirada. En la medida que estamos llenos de Dios, es en la medida que nosotros le somos agradables a Él. En la medida que estamos llenos de Dios, en la medida que estamos llenos de miseria, atraemos su misericordia hacia nosotros. En la medida que estamos llenos de miseria, pero en la medida que estamos llenos de Él, es en la medida que recibimos su abrazo. Es en la medida que Él nos va a llenar. Por eso el Señor quiso regresarnos este don
este don de su amor por los méritos de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder amar. El Espíritu Santo, que es el gran desconocido. El gran desconocido. Porque todavía muchas personas piensan que el Espíritu Santo es una palomita, y otros piensan que el Espíritu Santo es fuego, y otros piensan que el Espíritu Santo es viento. No, así se manifestó. Pero no es eso. No es eso. De hecho, Juan dice, vi el Espíritu Santo bajar como en forma de paloma. No dijo una paloma, como en forma de paloma. ¿Por qué como en forma? Pues para ponerle nombre a lo que vio, que era sobrenatural. Pero ¿cómo vamos a hablar palabras de lo que es sobrenatural si nuestras palabras solamente sirven para lo natural? No existen palabras. Entonces ponemos comparaciones que no se parecen nada, pero para que se den una idea. ¿Qué sería una luz? ¿Qué sería? ¿Quién sabe qué fue lo que vio Juan? Pero dijo, vi que descendió el Espíritu como en forma de paloma. Entonces, este Espíritu Santo en nosotros, que Jesús gana por sus méritos, es el que nos va a capacitar. ¿Para qué? Para que podamos llenarnos de amor, para que podamos forjar la unidad a través del amor. Forjar la unidad, trabajar la unidad a través del amor, a través del esfuerzo humano. Esto no lo va a hacer Dios, mis hijos. Esto no lo va a hacer nada más Dios. Si tú no haces lo que te toca, no alcanzas lo que Dios ya hizo para ti. La unidad tenemos que forjarla entre todos con la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios nada podemos y nada alcanzamos. Pero si con toda esa gracia de Dios yo no trabajo, no me alcanzó, no sirve de nada. Si yo no trabajo lo que me toca, no sirve de nada. Como aquellos que le dicen a Dios, Señor, quítame la tentación. ¿Cuándo Dios prometió que nos iba a quitar una tentación? ¿Qué nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro? No nos dejes caer. ¿Dónde dice quítame? Y hay terco, Señor, ya te dije que me quites esto. También se lo dijo San Pablo, y era San Pablo. Y dice San Pablo, 3 veces ya se lo dije. Y me contestó, ¿se acuerdan qué le contestó? Con mi gracia te basta. Chambiale, mi hijo, ándele. A trabajar. Entonces no se trata de recibir un cubetazo de gracia, un cubetazo de unidad. No, mis hijos, Dios nos regala. Pero como una persona dicen que llegó, una vez andaba en el hospital paseándose en una camilla. Un accidente había tenido y la pasearon en una camilla en un hospital. Y dice que llegó a una tienda. Y entonces dice, yo vi una tienda muy grande, muy bonita, y entré a la tienda y había ahí unos hombres de barba ahí atendiendo. Y entonces empieza a ver en diferentes bandejitas ahí, pureza, santidad, con dominio de sí. Y dice, oh, qué suave está tu obediencia, paciencia, templanza. Dice, oiga, ¿y todo esto cuánto cuesta? Oh, todo se regala. ¿Cómo que todo se regala? Sí, aquí nada más es lo que tú quieres. Es que yo necesito paciencia, necesito templanza, necesito fortaleza, necesito... Él dice, espérate. Vamos a regalar la semilla. Tú la siembras, la cuidas, la ayudas a crecer, y cuando crezca va a dar fruto. No son frutos, son semillas. Todas las semillas de lo que ocupamos para ser uno y para amar, aquí están. Ayúdales a que crezcan. Allí están. Ya lo traes en el corazón. Ayúdale a que crezca. Pon de tu parte. Porque algunos tienen esa semilla, pero las metieron en una caja fuerte. Jamás va a salir de allí nada, jamás va a salir nada. Tenemos que ponerla en la tierra, tenemos que cuidarla, tenemos que regarla, tenemos que protegerla, y va a fructificar, va a ir creciendo. Y entonces un día ya no vamos a tener que cuidarla, solita va a estar dando sus frutos y frutos y frutos y frutos. Entonces, ¿quieren ustedes crecer en el amor? Ya lo traen sembrado. Por eso no sé por qué traen esa cara.
Pues no traen cara de los que son amados, traen cara de los que están urgidos, pero no de los que ya se sienten verdaderamente amados. Esta gracia, este amor de Dios, este amor de Dios es el que nos va a capacitar para la unidad. Esta gracia se vuelve a recibir, esta gracia primero la recibimos nosotros, esa gracia de poder ser uno la recibimos con el bautismo. Con el bautismo recibimos la gracia de que todos los bautizados podamos amarnos y amándonos podamos ser uno. Y después ustedes, los que están casados, volvieron a recibir, se le llama la gracia unitiva, la que te da la capacidad de sacrificarte para donarte al otro. Es la gracia unitiva, esa se recibió el día de su matrimonio. Cuando el sacerdote les pusieron, bueno, ya no en todos los lugares se usa, pero en México todavía, el famoso lazo que se les pone, que no son cadenas para amarrar un par de perros y gatos, no. Ese lazo simboliza la bendición de Dios que les da la capacidad de ser uno, pero tienen que luchar para ser uno. Si no luchan, no funciona. La vieja se viene a misa y el viejo se queda rascándose el ombligo viendo la tele. Y quieren ser uno, no se va a poder ya. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se viene a misa se llena de luz, el viejo se queda sin Dios, se llena de obscuridad, y la luz y la obscuridad no pueden estar juntos. Allá hay conflicto. Por eso Jesús dijo, yo vine a traer la guerra, yo no he venido a traer la paz. Quieren la paz, tienen que sacrificarse todos y tienen que caminar todos. Tienen que caminar juntos, por eso el lazo es para caminar juntos es el lazo. Ese es lo que se le llama la gracia unitiva. La gracia unitiva que se ha recibido en los sacramentos, porque la gracia de ser uno viene de Dios. Viene de Dios para poder ser una sola carne, para poder ser un solo cuerpo en el amor. Ya ven que cuando uno tiene amigos, decimos siempre, somos uña y mugre. Estamos siempre juntitos a todos lados. Pues mis hijos, para poder ser uña y mugre con todos en la iglesia, primero hay que ser uña y mugre con Cristo. Claro que Él es la uña. Y nosotros somos la mugre, pero ya con Él, ¿verdad? A ver, entonces, vamos a estar recibiendo nosotros esta gracia unitiva que nos va a ayudar a formar. Nosotros vamos a ser, gracias a esta gracia, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico. Místico significa de una manera misteriosa formamos el cuerpo de Cristo. Pero para poder yo formar el cuerpo de Cristo, yo necesito dejarme guiar por el Espíritu que guió a Cristo. Porque si yo me guío por mi propio espíritu y no me guío por el Espíritu que guió a Cristo, entonces es como si un pie caminara hacia el norte y el otro pie hacia el sur. Tengo que dejarme llevar por el mismo espíritu. Y igual todos los demás, si ustedes son guiados por su propio espíritu, entonces ya no forman un cuerpo con Cristo. Sería un cuerpo grotesco, algo que daría risa. Imagínense a alguien que vaya caminando tropezándose con sus propios pies, golpeándose con sus propias manos. Eso daría risa y dirán, está loco. Pues mientras sigamos viviendo a través de nuestra voluntad, mis hijos, estamos mostrando un Cristo distorsionado, un Cristo loco. Por eso nadie cree. Acuérdense que Jesús dijo, el día que ustedes sean uno, el mundo creerá. Cuando ustedes sean uno, el mundo creerá. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar en nosotros y entonces vamos a pasar a formar un solo cuerpo, uno en Cristo, uno en Cristo. La iglesia es un solo cuerpo que es guiado por el Espíritu Santo. Sí, y solo por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos guía, entonces vamos a avanzar hacia el amor y la unidad.
no nos guía el Espíritu Santo, aunque sea un grupo de oración, mis hijos, aunque tengan el don de lenguas, los dones de lenguas, de visión, de profecía y de todo eso, no es sinónimo de santidad. Dios le regala lo que quiere a quien Él quiere, no porque sean santos les va a dar Dios cosas. Dios es bueno con los buenos y es bueno con los malos y los ingratos. Por lo tanto, un don no significa que estamos bien con Dios. Una vez estaba muriéndose una ancianita en un basurero y la Madre Teresa de Calcuta se mete al basurero, la saca, se la lleva a donde ella tenía sus enfermos, la acuesta en una cama, la empieza a limpiar, la empieza a peinar y la viejita abre los ojos y le dice: usted no sabe ni quién soy ni lo que yo hice. Y voltea a la Madre Teresa y le dice: yo sé quién eres y lo que hiciste, y no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero Dios te ama y yo también. Oh, es que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que el que ama es porque se deja llevar por el Espíritu Santo? Entonces ya saben que no lo traen. Porque si no nos amamos, mis hijos, ni siquiera nos conocemos de nombre. Las catequistas nomás conocen las catequistas, los ministros nomás son los ministros, los encargados, y nomás cada quien. Y cada quien quiere tener su tarjeta VIP. La iglesia entonces es un solo cuerpo, y el cuerpo, la cabeza de este cuerpo es Cristo. Entonces, ¿quién va a dirigir? Es la cabeza, que es Cristo, guiado y movido por el Espíritu Santo. Por eso es que avanzaríamos hacia la verdad, hacia el amor, hacia la unidad. Si nosotros no oramos, si no comulgamos, no tendremos ni siquiera la oportunidad de alcanzar la unidad. Ni siquiera la oportunidad. Porque solo Dios es fuente de la unidad. El que no ama, el que no ora, el que no se confiesa, el que no comulga, no puede ser uno con los demás. Ya no puede ser uno, porque ya no se están comiendo al mismo Señor que santifica. El esposo y la esposa no comulgan. El viejo comulga cuando le nace. Pues imagínense nada más, ¿verdad? ¿Cuándo le van a nacer si tiene un alma muerta? ¿Cuándo le van a hacer? ¿Cuándo va a entenderse con esta mujer? Ya no se van a entender. Uno está vivo y el otro está muerto. Ya no se van a entender. Para que se puedan entender necesitan tener los dos vida. Necesitan tener los dos vida. Por eso solo Dios es la fuente de la unidad. La unidad es un trabajo de Dios que se fundamenta, que se posa, que corona el trabajo humano. Así de que si yo no trabajo en lo que me toca hacer a mí, no alcanzo lo que Dios ya hizo por mí. Por eso decía San Agustín: el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. El que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Así de que más vale que pongamos manos a la obra, mis hijos. Más vale que pongamos manos a la obra. La unidad es fruto. Es un fruto, no una semilla. La semilla esa fue sembrada. La unidad, cuando ustedes lleguen con una persona que es fuente de unidad, lazo de unidad dentro de un grupo, de un ministerio, de una familia, el que es lazo de unidad es el que está lleno del Espíritu Santo y es el que está comunicando, inyectando vida, inyectando vida, inyectando vida. Vean ustedes una persona que llega, critica, divide y hace, pues esa persona no tiene el Espíritu Santo. Esa es una persona que más bien tiene como padre la serpiente antigua y por eso escupe veneno. Sí, hay gente que uno se acerca y se va uno sacudiendo el veneno, ¿verdad? Que estaba ahí salpicando cuando están hablando, porque hablan de todo mundo, critican a todo mundo. Critican a todo mundo y esto no es algo que nos vaya a llevar a la unidad. Dios no quiere que cerremos los ojos a la verdad, pero también quiere que abramos la lengua donde corresponde. Abre la boca donde corresponde, no por todos lados, donde corresponde. Hay personas que parecen camión de basura, se la pasan recogiendo todos los comentarios negativos de toda la gente. Primero recogen basura y luego se la pasan repartiendo basura.
Esos no son fuente de unidad. Esos son instrumentos del enemigo de Dios trabajando en la iglesia. Bueno, para el enemigo de Dios, no para la iglesia, porque nomás crean división, conflicto, etcétera, problemas. No, por eso le digo, si no ponemos de nuestra parte, no. Tenemos que tener la unidad. Esta unidad va a ser un fruto del trabajo, de una oración disciplinada, sincera, sin prisas. Porque ahí está la gente, se compromete a rezar su rosario todos los días y reza el rosario cuando dicen Ave María Purísima para empezar el rosario, parece que dijeron arrancan. Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María Madre, Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María Madre, y rápido, para alcanzar a ver su novela. No, mis hijos, mejor vean 2 novelas. Eso no sirve para nada. No por mucho hablar es que Dios nos va a escuchar. No por mucho hablar es que Dios nos va a escuchar. No, Dios escucha el corazón. Y cuando tu corazón está vacío y no le dice nada, pues no escucha nada, aunque abras mucho la boca. Aunque abras mucho la boca, no escucharía absolutamente nada. Entonces, la unidad debe ser el fruto de la oración disciplinada, sincera, sin prisas, que no brota de un compromiso, sino de un gusto. No es un chin, tengo que rezar. Oh, ya me quería poner a ver tele y no he rezado mi rosario. Chin. Pero Dios entiende que estoy cansado. Y también entiende que no te importa. Sí, pues bueno, las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿verdad? La oración debe brotar de la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Es de donde debe de brotar, de la necesidad que nosotros tenemos de su amor. Cuando nosotros nos declaramos, cuando nosotros nos decidamos hacer realidad la voluntad de Jesús en nosotros, cuando yo me decida hacer la voluntad de Dios, voy a recibir la gracia para poder hacerla. Pero mientras yo no me decida hacer la voluntad de Dios, ¿para qué me la da? Porque la gente está esperando que se la dé para hacer la voluntad de Dios. No. Trata de hacerla y no vas a poder. Pero tu esfuerzo de querer hacerla es lo que va a llevar a Dios a que te regale un don para que puedas hacer algo que quieres hacer y no puedes. Y no tienes la gracia, no tienes la posibilidad, no tienes la fuerza. Por eso primero hay que decidirnos a hacer realmente esa voluntad de Dios. Realmente hacer uno como el Padre Celestial y Jesús son uno. Y entonces casi inmediatamente, mis hijos, ¿qué es lo que va a suceder? Van a encontrar obstáculos. Inmediatamente van a encontrar obstáculos. Y muchos obstáculos van a venir de dentro de nosotros, muchos de nuestras limitaciones, otros obstáculos van a venir de fuera, porque sí, miren, el pecado nos hace esclavos del enemigo de Dios. Y si yo digo, voy a dejar el pecado de mentira, voy a dejar el pecado de impureza, voy a dejar el pecado de infidelidad, voy a dejar el pecado de esto, ¿quién es el que se puede enojar? ¿El amo de los esclavos? ¿Es el que se enoja? Entonces, si yo digo, ya no voy a tomar, vamos a ver si es cierto. Y el día que yo digo, no voy a tomar, ese día me regalan cervezas. Ese día. Y si digo, ya no voy a tomar, ese día me acuerdan que sigue la fiesta de mi compadre que se pone. Y entonces el diablo es cuando dice, a ver si es cierto. A ver si es cierto, ya no voy a comer galletas. Y te ponen tus galletas preferidas enfrente. Esas que tienen dulcecito de merengue. Que una sola galleta te hace que te pongas redondita. Y tú ya sabes y dijiste que no ibas a comer. Y empieza uno, ahí vamos a ver si es cierto. Y empieza uno a coquetear con el pecado. ¿Por qué no te paras y te vas de ahí si sabes que son las galletas que te gustan? Pero ahí se queda uno. Está como Eva. ¿Qué hacía Eva a un lado del árbol que Dios les prohibió? Ahí es donde se encontró la serpiente. ¿Qué hacía allí a Eva? Pues ahí se quedan. Y si se quedan allá al ratito van a decir, ya de estar bueno. A lo mejor sí voy a probarlo porque a mí se me hace que ni está bueno.
y agarra un poquito. ¡Ay, qué sabroso está esto! Bueno, nomás la mitad, ya dije. Nomás la mitad me voy a comer. Y agarra la mitad y ¡qué delicioso está! Ya empecé. De una vez me acabó uno. ¿Para qué dejarlo empezado? Ya, mis hijos, ese ya cayó. Ese ya cayó. ¿Cuánto duró la galleta en la boca? Unos segundos. ¿Cuánto duró alrededor del estómago? Alrededor de la cintura. Qué difícil es que se quite esa galleta. Qué difícil es que se quite. Así es el pecado, mis hijos. Así es el pecado. Por eso siempre que ustedes digan, vamos a hacer uno, vamos a ver si es cierto. Vamos a dejar el pecado, vamos a ver si es cierto. Vamos a ir los domingos a misa, vamos a ver si es cierto. Es cuando te llegan todas las visitas, es cuando se pierden los zapatos, es cuando los hijos no se quieren levantar, es cuando se pelean a muerte el esposo y la esposa antes de ir a misa el domingo. Vamos a ver si es cierto, porque vamos a ir a misa en familia. Vamos a ver si es cierto. El enemigo de Dios inmediatamente va a poner a prueba todo eso. Cuando nosotros nos decidamos hacer esta voluntad de Dios, tienes que saberlo, tienes un enemigo y lo enfrentas y lo vences o sigues esclavo de él. Pero no hay otra manera, mis hijos, no hay otra manera. O te enfrentas al pecado, o te enfrentas a tus debilidades y con la gracia de Dios las vences, trabajas y las vences, o resígnate a ser esclavo. No hay otra posibilidad. La unidad entre nosotros requiere de sacrificios. Por eso se dice forjar la unidad, trabajar la unidad, provocar la unidad, provocar la unidad. Ser uno con Dios nos permite poder llegar a ser uno con el prójimo. En la medida que yo me parezca a Dios, yo voy a ser bueno para con los que me rodean, incluso para con los malos. En la medida que yo no me parezca a Dios, yo no puedo ser bueno, no me parezco a Dios. ¿Cómo voy a ser bueno? En la medida que yo me acerque a Dios es en la medida que yo voy a poder ser verdaderamente bueno, porque la cercanía con Dios es donde Dios me comunica lo que Él es. En la cercanía con Dios, Dios me comunica lo que Él es. No oro, no comulgo, no me acerco. ¿De dónde quieren que saque bondad, amabilidad, paciencia, bienestar? Me decía un señor: padre, tengo un mes que no comulgo y fíjese que me enojé muy feo con mi vieja. Pues antes no la mataste, un mes sin comulgar. Antes no la mataste, ¿de dónde sacaste fuerza para aguantar eso? Sí, porque para nosotros todo viene de Dios. La gracia viene de Dios, pero sobre nuestro trabajo, seremos uno con los que nos rodean en la medida que seamos uno con Dios. Ser uno con Dios tiene entonces sus problemas. Para poder yo ser uno con aquellos con quienes Dios quiere que yo sea uno. Tengo que ceder a Dios el control sobre mi vida. No lo puedo tener yo. Tengo que cederle a Dios el control sobre mi vida. Porque yo no voy a escoger a quién amar y a quién no amar. Llego yo al grupo de oración y ahí soy un dulce, amo a todos, pero ya no amo a los que yo tengo que amar. Eso nos pasa a todos, mis hijos. Eso es con lo que tenemos que luchar. No se trata de echarnos tierra. Se trata de descubrir lo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Se trata de descubrir cada uno de nosotros lo que tenemos que trabajar. Entonces, es un problema cuando nosotros nos decidamos ser de Dios y que Dios tome el control de nuestra vida. Ya no vamos a poder tener muchas cosas de las que ahorita tenemos y que Dios no quiere que tengamos. Tendríamos que deshacernos de muchas cosas, de muchas actividades, de muchos gustos, de muchas amistades. Si verdaderamente Dios va a guiar mi vida, imagínense todo lo que tengo que dejar. Imagínense todo lo que tengo que dejar. Ser uno con nuestro prójimo que es débil, igual que nosotros, pues es imposible. Dos debilidades que se juntan. Es imposible. Solo es posible cuando somos guiados por esta voluntad de Dios.
Si 2 o 10 o 100 personas que son completamente diferentes en su carácter, en su temperamento, en su cultura, en sus costumbres, completamente diferentes, unos con más estudios que otros, etcétera, con formas de pensar completamente diferentes, se juntan, pero tienen una característica común, que son dóciles al Espíritu Santo. Todos esos que son tan diferentes serán un solo cuerpo, por la gracia del Espíritu. Por la gracia del Espíritu. No importa cuán diferentes sean, al ser guiados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, todos encontrarán la manera de que lo que saben sirva para todos, sin estorbarse, sino dejando a cada quien lo que es y lo que sabe, lo que Dios le regaló y le permitió, sin querer hacer clonaciones de nosotros mismos. Solo San Pablo podía decir: imítenme a mí. Pero vean lo que dice San Pablo: imítenme a mí, que soy imitador de Cristo. Pues nosotros no somos imitadores de Cristo. Imítenme a mí. Ya iban todos al casino. No. Y nosotros no estamos aquí para seguir al mundo, no estamos aquí para seguir a las personas, no estamos aquí para seguir corrientes ideológicas, mentalidades o gustos personales. Nosotros estamos aquí por una razón común: estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo a Cristo. Esa es nuestra riqueza, ese es el sentido de nuestra vida, esa es nuestra fuerza. Nuestra fuerza no está en lo humano, nuestra fuerza está en lo divino, en lo sobrenatural, en lo divino, en lo sobrenatural. Por eso podemos llegar a ser uno, aunque seamos tan diferentes, aunque pensemos tan diferente, porque cada quien, movido por el Espíritu, va a hacer lo que le toca. Como los pies, las manos, los oídos, los ojos son tan diferentes uno del otro, y todos colaboran para que un solo cuerpo tenga vida y funcione bien. Así debe ser la iglesia. No tenemos que ser todos iguales. Dios nos libre. No podemos ser todos iguales. Lo que sí tenemos que ser es todos con una misma intención: seguir a Cristo, imitar a Cristo, vivir a Cristo, tener a Cristo en el corazón. Si los que se juntan son de la misma parroquia, pertenecen al mismo apostolado, sirven en la misma misa dominical, tienen los mismos estudios teológicos, pero cada quien sigue su propia voluntad y no saben dejarse guiar por el Espíritu Santo, no hay unión, están en bola. No es unión. Decían en mi rancho: vamos a irnos todos de aquí al otro rancho en bola india. Porque aunque le digan a uno vete en fila, nadie hace caso. Cada quien va donde quiere, como quiere, y nadie. ¿No están guiados por un mismo espíritu? Cada quien, y por su espíritu rebelde. Ni que fuera para tanto. No, vente acá. ¿Así vamos a llevar a la familia a la santidad? Imposible. ¿Así vamos a llevar a una parroquia a la santidad? Imposible. ¿Así vamos a llegar a un grupo de oración? ¿Lo vamos a llevar a la santidad? Imposible. Imposible. Esas personas están juntas por un corto tiempo. Por eso hay tantos grupos de oración que duran unos cuantos años y se desbaratan, porque no estaban guiados por un mismo espíritu. Por eso no pueden permanecer juntos. No pueden permanecer juntos. Para llegar a la perfecta unión se necesita la purificación de los sentidos. Nuestro buen Dios y Padre permite para nuestro bien, a través de la tentación, a través de las pruebas y a través de la aridez, que nosotros seamos purificados. Esto nos va a ayudar a nosotros mismos a que veamos si verdaderamente queremos ir al cielo. Si ustedes dijeran yo me quiero salvar, Dios va a permitir una serie de cosas para que te des cuenta si verdaderamente quieres salvarte o no. Dios lo tiene que permitir. Esto es para nuestro bien, para que nos demos cuenta. Por eso es que Dios le permite que su enemigo se ponga entre él y nosotros,
Por eso se lo permite, porque el enemigo va a ayudar, aunque no lo quiera aceptar, le va a ayudar a Dios a que nosotros nos demos cuenta de que si verdaderamente tenemos una intención de ser santos o no, si verdaderamente queremos dejar el pecado o no. Por eso va a haber pruebas, por eso también va a venir la aridez espiritual. Aridez espiritual. Ahorita vamos a pasar y a entender un poquito más de eso, más adelantito. Así que el que se haga el propósito de dejar el pecado, de dejar el mal, pues entonces se va a encontrar inmediatamente con un obstáculo, el enemigo de Dios, que va a poner a prueba de todas las maneras posibles lo que acabas de decir. Vamos a ver de qué estás hecho. Vamos a ver si es cierto que eso es lo que tú verdaderamente quieres. A veces sí queremos dejar el pecado, más bien queremos que el pecado nos deje a nosotros. Señor, quítame el pecado. Señor, saca del mundo todas las cervezas. No, mijito, fájese los pantalones y empiece a trabajar su propia voluntad, su capacidad de renuncia, su unión con Dios, y va a salir adelante. No es de que el Dios mío saca del mundo todas las cervezas. No, Dios no va a quitarnos el pecado. Sí, Él puede darnos la gracia para no caer en él. Y muchos dicen, pero yo ya le pedí a Dios que no me deje caer en el pecado y me dejó caer. No, Dios no te dejó caer, tú te aventaste. Y Dios no te va a detener cuando te avientas al pecado, iría contra tu voluntad. Por eso es que tiene que ser a prueba. ¿Sí es cierto que quieres dejar el pecado? ¿Sí es cierto que quieres dejar el pecado? Porque algunos solo quieren dejar el pecado después de que lo cometen. 5 minutos después ya no. 5 minutos después ya no. Por eso tienes que saberlo, y la tentación te va a ayudar a saber si verdaderamente quieres dejar el pecado o no. Por eso Dios lo permite. Por eso Dios lo permite. Queremos una victoria sin guerra. Señor, quítame todas las tentaciones, quítame las ganas de tomar, quítamelo. ¿Y cuál es la gloria de Dios y cuál van a ser tus méritos? Si yo fuera alcohólico y Dios me quita las ganas de tomar, ¿cuál fue mi mérito? Ninguno. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Pues ninguna. Pero si yo, por querer ir al cielo, por querer ser obediente a Dios, le declaro la guerra a mi alcoholismo, y cuando me presentan las botellas, aunque tiemble de ganas, no me meto ahí, no lo quiero, no lo recibo, y se me ponen más oportunidades y más formas, y no, le aplasto la cabeza a esa serpiente del pecado y me sirve de escalón para subir al cielo. Mérito mío, gloria de Dios. Mérito mío y gloria de Dios. Así es de que no esperen que el Señor nos quite como por obra de magia. No. ¿Cómo entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? A punta de guerra. ¿Dios no hubiera podido mandarles el cólera para que se murieran de chorro todos allá? Sí. Pero no lo hizo. Y sí podía. Con uno de los pueblos mandó avispas hasta que no dejó ni uno de ahí. Los que sobrevivieron huyeron y les dejaron ahí sin levantar una sola espada. Fueron y recibieron parte de la tierra prometida. Pero Dios no quiere que sea así la entrada. Puede hacerlo y lo mostró. Pero tenemos que conquistar. Tenemos que guerrear. Tenemos que luchar. Es para ti, te la regaló, pero te va a costar trabajo. ¿Qué tanto trabajo? Pues ¿qué tanto te has dejado caer en el pecado? ¿Qué tanto vas a fregar ahí la piel cuando te bañes? Depende cuánto te hayas aventado al lodo. Así de que a algunos pues les va a costar más trabajo que a otros, pero depende de dónde vienen mis hijos, depende de dónde vengan y lo que ya disfrutaron. Dicen que lo bailado nadie se los quita, pues la friega tampoco. La friega ni quien se los vaya a quitar también. Entonces, si quieren dejar el pecado, quieren ser uno, quieren ser santos, quieren salvarse, pues fájense los pantalones, disciplinen su vida, porque esto cuesta. La salvación es gratuita. Lo que cuesta es que queramos dejar el pecado. Eso es lo que cuesta. Es como el agua. El agua es gratis. ¿Por qué se cobra tan cara? Pues porque lo traen desde lejos. Por eso no la cobran tan cara.
Bueno, pues también así es esto de las cosas de la gracia. Debemos preparar nuestro cuerpo entonces disciplinándonos, porque la incapacidad de vencer los deseos de nuestra carne hace que sea imposible dejar el pecado. Porque hay gente que dice, se presentó la oportunidad de pecar, tengo que pecar. Ese nunca va a dejar de ser un esclavo. Esos mis hijos son los que viven en el reino del enemigo de Dios y los domingos visitan el reino de Dios y se regresan a su reino y luego se escapan del reino de donde viven para venir al grupo de oración, pero se regresan a su reino. Ellos son del pecado, viven de pecado, respiran de pecado, hablan pecado, todo es pecado. Pero visitan el reino de Dios y como se confiesan a veces y comulgan a veces, piensan que Dios está obligado a salvarlos porque se confiesan y comulgan. No, mis hijos, hay que entender. Yo les decía en la parroquia, díganme si todos los que estamos aquí, Dios guarde la hora, pero que nos fuéramos al infierno todos los que estamos aquí, ¿Dios se tendría que salir del cielo? No. ¿Los ángeles se tendrían que salir del cielo? No. ¿Los santos dejarían de estar en fiesta? No. ¿Alguien se acordaría de nosotros dentro de 100 años? ¿Quién de ustedes ofrece misas por su abuela? Tampoco van a ofrecerlas para ustedes. Ni 100 años. Ni 100 años, mis hijos. Unos cuantos. Así de que hay que ponernos las pilas. El pecado está sabroso, pero tiene consecuencias. Ya es tiempo de que agarres la onda y empieces a hacer algo por tu salvación. Porque si tú no trabajas por tu salvación, a nadie le va a importar cuando te mueras. Nadie se va a dar cuenta dónde quedaste. Absolutamente nadie. Y si ofrecen misas por ti, ¿sabes cuántas van a ser? Una al año. ¿Sabes de qué te va a alcanzar eso? De nada. De nada. Entonces, mis hijos, pónganse las pilas y empiecen a hacer algo por su propia salvación, porque nos podemos morir, todos nos vamos a morir. ¿Cuánto falta para morirnos? No sabemos, pero por la cara que traen no es mucho. Yo me apuraría, si tuviera esa cara, yo me apuraría porque sí me daría miedo. Sí me daría miedito. Bueno, entonces mis hijos, ¿quieren vivir la voluntad de Dios en la unidad, en el amor? Primero disciplinen su cuerpo, porque el cuerpo tiene que seguir al espíritu. Cuando el cuerpo no sigue al espíritu, el espíritu termina siguiendo al cuerpo y viene la degradación de la persona. Hay que levantarnos del lodazal donde caímos, donde nos aventamos o donde nos aventaron. Tú eres tu mejor aliado de tu salvación. Haz algo por ti. Porque de veras nadie lo va a hacer después. Si te mueres, si acaso va a llorar un ratito tu familia, a la que más le va a doler es a tu mamá, pero se muere y se acabó. Entonces hay que entender, porque muchos están viviendo como si van a poder vivir todavía 100 años más. No, tienen la cara de que ya llegaron, pero no van a vivir 100 años. No van a vivir 100 años. Y muchos se desaniman porque esperan que el deseo del pecado se evapore. Ya no me dieron ganas de pecar. Pues ¿cuál es el mérito de eso? ¿Cuál es el mérito de que se te quiten las ganas de pecar? El mérito es que enfrentes las ganas de pecar. Ese es el mérito. Ese es el mérito, que enfrentes las ganas de pecar. No que se evapore de tu vida las ganas de pecar. ¿Qué debemos de hacer con el pecado? Déjalo que se muera de hambre. Se muere de hambre el pecado. Se muere de hambre. Déjenlo que se muera de hambre. Pero hay gente tan misericordiosa con el pecado. Por eso el pecado los mata. Antes de que ellos maten al pecado de hambre, el pecado los mata. El pecado los mata y tenemos tantas cosas, ejemplos de esto. Entonces tenemos que preparar nuestra alma, mis hijos, porque es una guerra. Para entrar se necesita ser valiente. Fájense los pantalones y las faldas también, claro que sí.
Porque hay que pelear, y hay que pelear duro. Hay que pelear duro por nuestra salvación, por nuestra santificación. Porque si ustedes caminan hacia la salvación, un día sus hijos lo seguirán. Ahorita no. Muchos hemos visto ese ejemplo. La mamá está dale y dale, vayan a misa, vayan a misa, vayan a misa. Y todos después, sí, mamá, después, sí, después. Se muere la viejita y todos a misa. Entonces no se preocupen de lo que pase. Preocúpense para que se note que eso vale la pena. Porque de repente llega el papá y le dice a la mamá, le dice a sus hijos, vayan a misa para que Dios les quite los cabezones que son. Vuelta el chiquillo, pues si a ti no te ha servido con tantas que has ido. Pues sí, den testimonio de que esto vale la pena. Den testimonio. Yo conocí una señora que era muy buena para hacer oración, se sumergía en la presencia de Dios, llegara como llegara, con problemas y con coraje, lo que fuera, llegaba con Dios y se transformaba esa mujer. Inmediatamente soltaba todo, se le iluminaba el rostro, salía del templo tranquila, feliz. Cuando sus hijos hacían una travesura y se enojaba, vamos a la iglesia, mami, vamos a la iglesia, mami. Ya sabían que allí se calmaba la fiera. Pero ¿a quién de ustedes le dicen así? ¿A quién de ustedes les dicen así? No, por eso se tiene que notar, mis hijos. Dicen que esto sí vale, esto sí sirve, pues que se note, ¿verdad? Debemos afianzar nuestra fe con una auténtica convicción sobre la existencia del cielo. Tienes que creer en Dios, tienes que esperar el cielo para que puedas vivir de acuerdo a lo que crees y a lo que esperas. No es una ilusión esto, porque nosotros no somos ilusionistas. Dios no es ilusionista, esto es una realidad. Existe el cielo y existe el infierno. Eso es una realidad. Y nosotros, para poder salvarnos, solamente hay un camino: sigue a Cristo. No esperes que Cristo te siga a ti. No es de que yo voy a Jesús porque me ama, me va a seguir. Jesús no sigue a nadie al pecado. Ahí la prueba la tenemos con el pobre Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro y sobre ti piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro se llena de soberbia allí. Es el mero mero. Todos pensaban que iba a ser Juan. Y ahora resulta que es Pedro. Y entonces Jesús les dice a todos, llegará el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado a los ancianos, será azotado, escupido y lo van a matar. Y Pedro, fíjense, lleno de amor, agarra a Jesús y lo jala. Maestro, quítate eso de la cabeza. ¿Cómo que te van a matar? Quítate eso de la cabeza, a ti no te puede pasar eso. Y Jesús voltea y levanta la voz para que todos oigan, aléjate de mí, Satanás. No esperes que te siga Cristo. No esperes que te siga Cristo. Es que Dios es tan bueno, es misericordioso, Dios que todo lo perdona. Sí, Dios todo lo perdona, pero su misericordia es tan grande como su justicia. Su misericordia es tan grande como su justicia. Entonces tenemos que tener presentes ambas cosas, no solo la misericordia. Grande es su misericordia y grande es su justicia. Grande es su misericordia y grande es su justicia. Por eso tenemos que prepararnos, hacer ese ejercicio espiritual. Tenemos que buscar medios para crecer en la fe, afianzar nuestra fe. Debemos estudiar los evangelios para no caer en engaños, para no ser enredados por mentiras, por falacias. La falacia es una mentira con apariencia de verdad. Ay de aquel que abrace una mentira con apariencia de verdad. Y para que no te confundan, tienes que conocer la verdad completa. Porque hay gente que tiene media fe. Y el que tiene media fe y se muere con media fe, llega a medio camino. A lo mejor eso nomás alcanzan el purgatorio. Porque una media fe no llega hasta el cielo. No llega hasta el cielo.
Entonces tenemos que irnos adaptando y viviendo ya de acuerdo a todos los criterios evangélicos, a todos los criterios evangélicos. Les decía en la parroquia, ¿no?, algo que sucedió allá, porque es que llegué en la casa de un compadre. Me van a perdonar un poquito allí, la expresión es un poquito media dura, pero yo quisiera que se comprendiera bien. Llegué yo con la casa de mi compadre y le dice a mi ahijado: oye, güey. Y volteé a mi ahijado: ¿qué güey? Y entonces yo le digo: oye, compadre, ¿qué necesidad tienes de ofender a tu hijo y de permitir que tu hijo te ofenda y con esto ofender a Dios? No, compadre, esto no es pecado. A ver, ¿cómo? Explícame. No, mire, compadre, yo le digo esto sin ofenderlo. Yo no tengo intención de ofenderlo y mi hijo no se siente ofendido. Y él me dice: güey, pero él no me lo dice para ofenderme y yo no me ofendo. ¿Dónde puede estar lo malo en esto? Le dije: entonces cuando llegues al cielo y veas a San Francisco le vas a decir: hola, güey. ¿Verdad que no vas a poder decir esa palabra? Si no te desacostumbras aquí a decirla, te vas a desacostumbrar en el purgatorio, porque con esa palabra no vas a entrar al cielo. Nada impuro, nada imperfecto. Por eso, mis hijos, si nos morimos así, ni para qué le hagamos al tonto. De aquí van a ir ustedes a un 5 estrellas en el purgatorio. En el purgatorio, nada de cielos. Pues así como uno vive, así como uno piensa, ¿ustedes creen que ya cabemos en el cielo? Pues no, mis hijos, la puerta para entrar al cielo es angosta y nosotros estamos gordos de pecado. Mentiras, malas palabras, groserías. Miren, si cada mentira fuera una arenita, viviríamos en la playa. Sáquenle cuentas de toda la vida, todas las arenitas que serán. Pero como son chiquitas, la gente no le toma en cuenta. Si cada mala palabra, cada albur fuera un pedacito así de chiquito de madera y va a ser arrojado al hoyo donde te vas a quemar en el purgatorio o en el infierno, estás aumentando el fuego. Dios no, tú te estás aumentando el fuego. Dirá mi compadre: síguele, güey. Mis hijos, tenemos que arrancar esas cosas. Ya no van con nosotros, no van con la santidad. Tenemos que ser santos. Pues empiecen a hablar como se debe hablar, a vivir como se debe de vivir, según le agrada a Dios y nos deja entrar al cielo. ¿Qué caso tiene permitirnos cosas que no nos van a llevar al cielo? ¿Qué caso tiene eso? Ninguna. Entonces no nos hagamos tontos, hay que empezar a trabajar ya. Ya, fájense los pantaloncitos, declaren la guerra a todo lo que es pecado, a todo lo que es desorden, a todo lo que no quiere Dios, para que puedas empezar a vivir esa libertad de los hijos de Dios. Si no hay trabajo de vida sacramental, si no hay trabajo de oración en tu vida personal, solamente en el grupo, no se salvan. Es que hay gente que reza muy bonito, pero solo cuando van al grupo. Y si no van al grupo en su casa, no rezan nada, absolutamente nada. ¿Ustedes creen que con rezar nada más cuando van al grupo ya es signo de salvación eterna? No les alcanza, no nos va a alcanzar para esto. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Ya se fue el tiempo? Ok, entonces vamos a tener que detenernos aquí. Pues que el Señor nos ayude a descubrir, mis hijos, qué tenemos que cambiar. Y nos dé la fortaleza para declararnos la guerra, no a tu suegra, no a tus compañeros de grupo, a ti, lo que tú tienes que cambiar primero. Jesús nos enseñó diciendo: no quieras quitarle la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga en el tuyo. Entonces primero trabaja lo tuyo, renuncia a lo tuyo, arráncate lo tuyo. Lo demás, tal vez alguien te siga. Tal vez no, pero para lo que nos interesa, la gente tiene que seguir a Cristo. Pero si vamos a dejar un camino marcado para varias personas, entonces que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos para poder entender la situación en la que estamos delante de Él, saber que tenemos que cambiar y empecemos a cambiar. No se vayan a morir con la cara que traen, con los pecados que cometen.
porque entonces sí estaríamos todos en un grave peligro.